Bien, lo que adelantábamos se encuentra ya en los estudios del Pueblo es Noticia, el Procurador General del Estado Plurinacional, Pablo Menacho, a quien le damos la bienvenida para hablar, Procurador, de este tema de los misiles chinos y el juicio de responsabilidades que ha anunciado el presidente Evo Morales contra las sentencias. Se dan sentencias entre 2 y 3 años, una sentencia benigna y indudablemente ahora entender por qué se ha dado una sentencia de esta naturaleza. Bienvenido al programa. Muchísimas gracias, muy buenos días Iván, muy buenos días Ivonne, un gran saludo a todas las personas que están mirando. Como contexto se trata de un caso en el que un ex ministro de Defensa y altos miembros de las Fuerzas Armadas de Bolivia, quienes están encargados de la seguridad externa de este país, de la seguridad interna y externa de Bolivia, en primer lugar, permiten un acceso a personal extranjero a recintos militares bolivianos, les dan acceso a armamento militar estratégico en ese momento para la seguridad de Bolivia, y en un segundo momento entregan ese material para su desactivación en un lugar distinto del territorio nacional. Es decir que personal militar de los Estados Unidos saca este material y se lo lleva a su propio territorio, donde lo desactiva y devuelven algunas carcasas, algún material ya inservible, y a partir de ahí se inicia un proceso con una proposición acusatoria del presidente Morales, en ese momento en calidad de diputado nacional, y se lleva adelante todo un proceso de responsabilidades en contra de las personas responsables de haber cometido estos hechos, ¿no? Durante todo ese proceso, durante todo el tiempo que se lleva adelante el juicio de responsabilidades, el Ministerio Público presenta toda una serie de pruebas que dan cuenta de que efectivamente esos hechos se llevaron a cabo. Es decir, que hubo personal extranjero que accedió a esos recintos, que se entregó ese material, que existen actas de entrega. Sin embargo, el 30 de agosto pasado conocemos la sentencia 001-2017, donde sorprendentemente el Tribunal de Juicio de Responsabilidades decide darles penas que no sobrepasaban los 3 años, es decir, penas por las que una vez emitida, leída la sentencia, notificada a las partes, estas personas que eran acusadas prácticamente salieron caminando de los estrados judiciales sin ningún tipo de mayor sanción por haber desarmado al Estado boliviano, por haberle privado de sus únicos elementos probablemente en ese momento de defensa externa. Esto ha constituido, desde el punto de vista nuestro, un menoscabo a la integridad, a la soberanía, a la independencia del Estado boliviano, a dejarlo sin sus medios militares de defensa. Ahora, Procurador, a partir de esta sentencia benévola que dijo el presidente Evo Morales, existe indignación, no solamente en autoridades, sino en la población. ¿A qué equivale entregar material, como usted menciona, a un tercero? ¿A qué tipo de penalidad corresponde? Porque 2 años, Procurador, creo, si no me equivoco, no sé mucho de derecho, usted me ratificará o dirá lo contrario, puede ingresar a la cárcel o no, creo que hasta los 2 años no se puede. Segundo, hay personal de efectivos militares, en este caso, que por cosas mucho menores tienen penas mucho más altas. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en la justicia para este tipo de sentencias tan benévolas? Y traición a la patria, lo habían dicho ya las autoridades, es tomado como una traición a la patria, este tipo de sentencias. Evidentemente, las penas que se han dado, las penas máximas que se dieron a algunas de las personas, porque otros recibieron penas incluso más benévolas, fueron de 3 años, ¿no? Esto ha permitido que se aplique la suspensión condicional de la pena para que estas personas no cumplan pena privativa de libertad. Ese es un primer elemento que, como usted dice, ha indignado a la población por la forma en que se lo ha hecho, por la forma en que se lo ha llevado, por las conclusiones erróneas a las que ha llegado este Tribunal de Juicio de Responsabilidades.
y por un hecho fundamental. El año 2015, una de estas personas acusadas que formaban parte del mismo proceso de responsabilidades, que estaban acusadas por los mismos hechos bajo los que el Ministerio Público presentó exactamente las mismas pruebas, fue condenado por uno de los delitos que en esta segunda sentencia el tribunal decide dejar fuera, por el delito de revelación de secreto, ¿no? Eso creo que nos parece un elemento importante que habría que considerar con relación a posibles hechos ilegales al momento de emitir esta resolución, puesto que en esa sentencia del año 2015 el tribunal sí llega a la convicción de que hubo revelación de secreto, bajo la misma normativa vigente en el momento de la comisión de los hechos. Sin embargo, en la sentencia del año 2007, contrario a lo que ya había sostenido el mismo tribunal, las mismas personas que dictaron esa sentencia del año 2015, dicen que no hubo absolutamente ninguna revelación de secreto. Con relación al delito principal por el cual se los estaba encausando a estos militares y a este ex ministro y viceministro de Defensa, era el delito de sometimiento total o parcial a dominio extranjero. Ese delito tiene dos componentes. Un primer componente tiene que ver en ese sometimiento y el otro componente con el menoscabo de la independencia, de la seguridad, de la integridad del Estado boliviano. Son delitos que no necesita consumarse el delito, son delitos de medios, es decir, el hecho de ya realizar la acción sin que llegue a consumarse, ya existe la comisión del delito. Ninguno de estos elementos fueron tomados en cuenta por el tribunal y el hecho que más nos llama la atención es que frente a lo señalado por juristas bolivianos, penalistas, que estudian el Código Penal boliviano y que dicen que no había necesidad de un estado de guerra para poder imponer sanciones con respecto de ese delito, el tribunal decide apartarse de eso y utiliza los criterios de un jurista argentino que analizaba el Código Penal argentino y que es totalmente ajeno a la realidad nacional, ¿no? Entonces son una serie de elementos que nosotros hemos ido identificando para poder presentar nuestra denuncia el día jueves, como ya lo habrán visto. El día jueves la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Defensa presentamos una denuncia para el inicio de un juicio de responsabilidades a los magistrados que dictaron esta sentencia. Procurador, bueno, lo que se está conociendo también, en base a información, es que se entregaron esos misiles chinos para conocer también secretos militares. Esos misiles han sido donados por China, pero contienen también secretos militares de lo que viene a ser un tipo de armamento de esta naturaleza y que los querían conocer allá en Estados Unidos, por un lado. Por el otro lado, se ha escuchado declaraciones del presidente precisamente de esta comisión, allá en Sucre, señalando que ellos han actuado en apego a la ley y que no habría ninguna razón para iniciar un juicio de responsabilidades, lo ha señalado en su descargo. ¿Cuál es el argumento en este momento para el inicio de este juicio de responsabilidades, procurador? ¿Cuáles son los elementos jurídicos que marcan como traición a la patria precisamente el inicio de un juicio de esta naturaleza? A ver, en primer lugar, el proceso principal de juicio de responsabilidades contra el ex ministro de Defensa, el viceministro de Defensa y las demás el alto mando militar de ese momento, concluye con esa sentencia. Es una sentencia de instancia única y este proceso lo que va a hacer es revisar las actuaciones del Tribunal de Juicio de Responsabilidades en el ejercicio de sus funciones, es decir, por las sentencias y las decisiones que toman en el marco de este proceso. En ese sentido, lo primero que se ha identificado es esa contradicción que les comentaba entre una sentencia en el año 2015 y una sentencia en el año 2017, en que el Tribunal de Juicio de Responsabilidades hace una valoración contradictoria sobre una misma norma. Es decir, respecto de una misma norma, respecto de un mismo decreto supremo, tiene dos entendimientos totalmente distintos.
y lo que establece el delito de prevaricato en el Código Penal es que cuando se emitan resoluciones manifiestamente contrarias a la ley, se incurre en este delito de prevaricato. Entonces, al haber tenido en el año 2015 un entendimiento de que la norma sí establecía la existencia de un secreto militar por el solo hecho de que esos misiles eran parte de la seguridad estratégica del Estado, y en la sentencia del año 2017 haber tenido un entendimiento más bien diciendo de que no existía secreto militar, eso ya constituye un elemento de convicción para poder iniciar este juicio de responsabilidades que fue iniciado el día jueves. El otro elemento es el hecho de que se hayan apartado y no hayan valorado lo suficientemente o de manera correcta, mejor dicho, la abundante prueba presentada por el Ministerio Público. El Tribunal de Juicio de Responsabilidades ha obviado el contexto en el cual se desarrolló la entrega y la desactivación de los misiles. En ese momento hay declaraciones incluso del propio ex comandante en jefe del ejército, el general Antesana, donde dice que el verdadero motivo por el cual estas armas fueron entregadas y desactivadas fue el hecho de que ya se preveía el inicio del gobierno del presidente Morales, es decir, Estados Unidos tenía una urgencia de sacar ese armamento de Bolivia y desactivarla en Estados Unidos, y hay ha quedado mucha constancia de ello en las publicaciones que se hicieron en ese momento, incluso en publicación especializada en materia de seguridad exterior. De manera extraña, el tribunal no toma en cuenta este contexto en el cual se llevan a cabo los hechos y adopta la posición en el sentido de que supuestamente ese material bélico era obsoleto. Ese material bélico tenía una duración de al menos 20 años. Había sido entregado el año 1997, al 2005 solamente habían pasado 8 años. Es decir, es absurdo que a 8 años de su entrega ese material bélico hubiese sido obsoleto. El otro tema es que el protocolo complementario del crédito para ayuda militar que otorga China también contemplaba la ayuda de la República de China para el mantenimiento de los misiles. Entonces lo que correspondía en ese momento no era pues entregarlos a los Estados Unidos para que los desactiven y nos devuelvan las carcasas, sino hacerle el respectivo mantenimiento de un material bélico estratégico para la seguridad externa de Bolivia. Ahora, procurador, ¿cuán importante es este tema a nivel internacional? Es decir, Bolivia recibe una donación y la entrega a terceros. ¿Cómo queda luego de esta sentencia tan benévola, 2 a 3 años estamos hablando, cómo queda la imagen de nuestro país? Ahora estamos hablando de armamento, pero podemos estar hablando de equipamiento, podemos estar hablando de tecnología, de otros aspectos que, con los que puede suceder lo mismo. Entonces la imagen a nivel internacional, ¿qué nos genera, qué nos permite o qué nos podría suceder a nivel internacional dentro de este marco de cooperación? Sobre ese tema, lo que se observa en realidad es una revictimización del Estado boliviano. El Estado boliviano como ha sido víctima en un primer momento de que se lo dejen en indefensión, es decir, de que se perjudique, se menoscabe su seguridad externa al entregar su armamento bélico estratégico, y una segunda victimización cuando se lo deja en completo desamparo jurídico, es decir, sin la capacidad de poder llegar a una condena donde se penalicen a los autores y cómplices de estos hechos sumamente graves en contra de la soberanía, de la independencia, de la integridad de Bolivia, ¿no? Creo que esos dos componentes son claves para entender también el contexto internacional, donde el hecho de que material bélico que es entregado por un país se ha entregado a un país distinto de esa nacionalidad, incluso teniendo los mecanismos legales para poder hacer el mantenimiento, comprar el material accesorio que se hubiese necesitado en ese momento para un mejor manejo de ese armamento, la capacitación del personal. Es decir, el daño ha sido sumamente grande como para que esta gente reciba 3 años de
de pena y con eso se les conmute y puedan no ingresar un solo día a la cárcel. Procurador, bueno, antes Bolivia no tenía una procuraduría, se la ha creado recién, la procuraduría que defiende precisamente los intereses del Estado. Al margen de ese tema, este tribunal ya ha fallado entre 2 y 3 años de pena para los responsables. ¿Ese elemento ya es cosa juzgada? ¿No se puede volver atrás, procurador? ¿O con un juicio de responsabilidades esa sentencia se puede revisar? No, la sentencia del 2010, del 30 de agosto reciente es de instancia única. En esta denuncia que nosotros hemos presentado ante la presidencia de la Cámara de Diputados, lo que se va a juzgar son los actos cometidos por el Tribunal de Juicio de Responsabilidades en el ejercicio de sus funciones. Es decir, nosotros no entramos a relitigar un proceso que ya fue llevado a cabo. Esos procesos tienen sus propias etapas y la idea, es decir, el objeto en este caso de la denuncia presentada por la Procuraduría y el Ministerio de Defensa va más bien a estos delitos o supuestos delitos o posibles delitos cometidos por el Tribunal de Juicio de Responsabilidad. ¿No hay entonces otra instancia donde se pueda apelar para cambiar esta sentencia que tienen de 2 a 3 años? Lo que nos está diciendo usted es que esa es la sentencia dictada y esa es la que se tiene que cumplir. Ahora, si es así, procurador, ¿de qué hay alguna figura jurídica para denunciar o para iniciar este proceso a los magistrados? A ver, justamente nosotros lo que hemos hecho es denunciar a los magistrados y se va a llevar ya un proceso interno dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional donde la Cámara de Diputados va a actuar como Ministerio Público, va a llevar adelante la investigación y la Cámara de Senadores actúa como juzgador. Ellos van a decidir si existen indicios de culpabilidad o no de este Tribunal de Juicio de Responsabilidades y en caso de que así sea, remitirán los obrados al Ministerio Público para que se realicen las acciones que correspondan. Como les decía, el juicio de responsabilidades, la ley de juicio de responsabilidades bajo la cual fueron juzgados el exministro y este personal del alto mando militar es de instancia única, es decir que ahí acaba el proceso. 2 elementos, procurador. El primero, un juicio de responsabilidades, ¿qué tiempo pueda llevar? Porque el mandato de este Tribunal de Justicia está concluyendo ya. Vienen las elecciones para nuevos magistrados el próximo 3 de diciembre en Bolivia. ¿Se alcanzará un juicio de responsabilidades? ¿Estaremos dentro de los tiempos? El primer elemento. Y el segundo elemento, más de un tema político. Sectores de oposición han manifestado que la justicia boliviana está sometida al gobierno. Con esto se demuestra que los magistrados tienen absoluta independencia para tomar sus decisiones. Creo que la prueba más clara de que ellos han hecho la valoración de la prueba y han decidido en contra de todo el trabajo probatorio que ha llevado adelante el Ministerio Público, el que incluso la Procuraduría General del Estado ha participado apoyando el trabajo del Ministerio Público, se ha adherido a la acusación, a la querella, se han defendido las teorías penales bajo las cuales se debía haber juzgado a todas estas personas y sin embargo tenemos una sentencia no solamente benévola en cuanto a las penas, sino contradictorias con un precedente previo del año 2015. ¿no? La otra pregunta... Si se alcanza en el juicio de responsabilidades, ¿puede continuar después de que ya no sean magistrados? Lo que se juzga en este caso son los actos cometidos por el tribunal en el ejercicio de sus funciones, así que es independiente de que estén o no estén en funciones, puesto que el día en que se presenta la denuncia, la mayoría de estas personas sí estaban en funciones. Entonces, el procedimiento regular era que se presente bajo la ley de juzgamiento de miembros del Tribunal Supremo de Justicia para que siga ese conducto regular en función de la ley específica. Procurador, y en este caso ya con el juicio de responsabilidades a los magistrados,
¿Qué tipo de sanción pueden tener ellos? Tanto de los 3 delitos que hemos identificado, el prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución, a las leyes e incumplimiento de deberes, tanto prevaricato como el de resoluciones contrarias a la Constitución tienen penas en el actual Código Penal de 5 a 10 años. El de incumplimiento de deberes tiene penas de 1 a 4 años. Entonces lo que esperamos es que se lleve adelante este proceso en el marco de lo que establece la normativa aplicable, en las instancias en las que ya ha sido presentado, y en función de eso, bueno, pues el Senado determinará o no, en función de la investigación de la Cámara de Diputados, si hay culpabilidad o no de estas personas. Ahora, para sentar un precedente de esta naturaleza dentro de la Procuraduría, Procurador, ¿se han dado otro tipo de situaciones parecidas o esta es la primera vez que un tribunal de sentencia falla de esta naturaleza? Creo que era una oportunidad sumamente importante para el más alto tribunal de este país de poder sentar jurisprudencia sobre la importancia que tiene la seguridad externa de Bolivia. Creo que fue una oportunidad que se dejó pasar, que no se la aprovechó. Es primera vez que se juzgan hechos de esta naturaleza, por lo menos en los últimos tiempos, y bueno, vemos que desde todo punto de vista razonable, lógico y en función de la prueba presentada, bueno, es una sentencia que no guarda relación con las necesidades de este país. ¿Cuándo tenemos una fecha aproximada de cuándo tendremos una respuesta sobre este proceso, sobre este juicio de responsabilidades? Bueno, internamente, conforme a lo establece la ley 044 y sus modificaciones, se lleva de acuerdo a ciertos plazos que están establecidos en esa ley y a otros procedimientos que también están establecidos en el Código de Procedimiento Penal. No es posible dar una aproximación. Este tipo de procesos son sumamente complejos y tienen tiempos que son difíciles de determinar. Bien, Procurador, queremos agradecerle venir al programa y explicarle el proceso. Indudablemente que se han escuchado muchas voces de ciudadanos particularmente que han rechazado este tipo de determinación, sobre todo por lo benévolo de la sentencia, entre 2 y 3 años, en realidad no hay cárcel, pero seguramente el juicio de responsabilidades marcará el sentar un precedente en este tipo de casos para que no vuelvan a ocurrir. Su mensaje, su despedida final, muy amable. Bueno, muchísimas gracias y un saludo a todas las personas que se tomaron el tiempo de escucharnos. Gracias por la invitación. Procurador.